Hola a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24 by Sport Tour, el programa donde analizaremos toda la actualidad deportiva de la provincia. Y en el que contamos con los mejores deportistas, así que con todo explicado, vamos ya con el sumario. Repasaremos la actualidad deportiva de la semana. Contaremos con Guillermo Pérez, psicólogo deportivo, para analizar un par de jugadas. Tendremos con nosotros a Cola, jugador del Inagrup elegido futsal. Y analizaremos los resultados y la clasificación de los principales equipos de la provincia. Bueno, y arrancamos con el repaso de la actualidad deportiva de la semana, y es que tenemos una semana bastante movidita, ¿no, José? Pues sí, es que el pasado lunes se oficializó la llegada a Adra del Campus Experience de la Fundación Real Madrid. Paul Sagués, representante del campus, Manuel Cortés, alcalde de Adra, y Francisco Montés, presidente del club, tuvieron palabras para este acontecimiento. En primer lugar, agradecer a la ciudad de Adra, a la población de Adra, por acoger Campus Experience Fundación Real Madrid este año 2025. Tenemos mucha ilusión por traer el proyecto a la población. Estamos seguros que va a ser un éxito. Va a ser una semana de diversión, de trabajo en valores, de formación, en la que chicos y chicas de entre 7 y 17 años podrán vivir la experiencia y podrán trabajar los valores de la Fundación Real Madrid. Y como decía, estamos seguros de que va a ser una muy buena experiencia para la ciudad. Bueno, pues esto ha sido a petición que llevamos ya casi un año tratando de organizar este evento con la Fundación de Real Madrid. Llevamos casi un año, y todo esto en función a los niños que tenemos y tratando y procurando de mejorar todo el día a día con los niños, que es la base que yo quiero. Yo he sido jugador de Adra, muy empeñado por tener gente del pueblo, pero siempre con las bases principales, que son las que más apuesto por ellas, por las bases y todo, y llegar lo más alto posible. Esto es un logro que hemos conseguido, ha costado mucho trabajo y al final se ha conseguido. Creo que para nosotros, para los vecinos y vecinas de Adra, es un hito importante el hecho de que un nombre como el de Real Madrid, la Fundación Real Madrid, este verano pueda realizar aquí este campus para nuestros niños desde 17 a los 7 o desde los 7 a los 17 años, niños y niñas que van a poder disfrutar de este campus, que desde ahora mismo os animo a que estéis aquí con nosotros, que podéis compartirlo, porque es una experiencia yo creo que inolvidable. Un campus que realmente va más allá de lo que es el fútbol en sí, de lo que es el deporte. Estamos hablando de valores en niños tan pequeños, sobre todo los jóvenes también. Pero los valores son fundamentales, valores como el liderazgo, como el esfuerzo, como el compañerismo, como el respeto que tiene que haber entre uno y otro. Respetar es importantísimo y más a estas edades, como digo. Situación complicada la del Polideportivo Elegido, que se podría ver afectado por un arrastre tras el ascenso del Melilla B. A falta de 5 jornadas para terminar la temporada, los ejidenses son 16º en la clasificación, a 5 puntos de la salvación. Tras 3 derrotas seguidas, los pupilos de Carlos Jiménez están contra las cuerdas y tendrán que buscar la victoria en el duelo ante el Motril de este domingo. El Polideportivo Ejido afronta el 6º calendario más favorable de la categoría, según la puntuación media de los rivales. Si el calendario muestra el lado positivo para el equipo ejidense, los arrastres complican todavía más las cosas. El ascenso del filial de la Unión Deportiva Melilla a Tercera Federación, que celebró el título con 2 jornadas de antelación, provoca que en el grupo haya nuevamente un equipo de la ciudad autónoma. Así, en el caso de que no haya 2 ascensos, habría un 4º descenso a División de Honor. Si bien es cierto que existen rumores de una posible deriva del equipo melillense al Grupo de Madrid, la historia nos dice que el equipo quedará encuadrado en el Grupo 9. Fernando Martínez, primer capitán de la Unión Deportiva Almería, valoró la trayectoria del equipo indálico y la situación actual en la que se encuentra el equipo. El capitán del conjunto rojiblanco valoró la trayectoria del equipo esta temporada y el tramo decisivo en el que se encuentran. Fernando afirma que tenía claro desde el principio que el objetivo era el ascenso directo, pero saben que a día de hoy están muy lejos. El portero señala que el equipo no se va a rendir mientras haya opciones y que piensan en sacar el proyecto adelante. Martínez asegura conocer perfectamente la categoría y lo que ahora está lejos puede cambiar de un momento a otro. Venimos de una temporada complicada, hemos visto las 2 versiones del equipo. Al principio le costó arrancar, pero cuando cogió confianza ya vimos lo que pasó. Tenemos que pensar en que quedan 8 partidos, que todo está por resolverse. Hay que confiar en que se puede hasta el final. Rubi, entrenador de la Unión Deportiva Almería, valoró la victoria ante el Cartagena y la posible entrada en los puestos de playoff. También voy a dormir tranquilo porque sé por qué he tomado las decisiones y sé lo que buscaba.
A veces salen como uno quiere, a veces no, pero a mí me gustaría que dejemos a los jugadores porque están en una situación de mucha tensión todo el año y estamos intentando pues apurar nuestras opciones de quedar lo más arriba posible y lo vamos a seguir intentando. Y también que se quede un poco todo el mundo con lo que ha disfrutado 70-80 minutos, porque si no, entonces pues bueno, siempre estamos mirando el vaso, la parte mala, ¿no? Y creo que en muchos otros sitios no es solo así, sino que se está focalizando en ayudar y empujar, porque bueno, la liga está durísima, lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué tal por aquí? Jordi Folque, Cadena Sí. COPE. La parte positiva, la victoria, se le ha recortado puntos al Levante, al Mirandés, al Racing, según lo que haga mañana el Huesca. La parte negativa es que da la sensación de que el tiro de Luna ha entrado dentro y que el partido no se ha acabado en victoria. Correcto, es verdad, pero bueno, yo creo que es importante que haya una exigencia alta hacia nosotros, eso lo entendemos, pero sí que es verdad que la pena es cómo ha ido el partido. Almería acogió la primera prueba del campeonato de golf para empresas, que reunió una magnífica tarde, deporte al aire libre y mucho compañerismo. Este sábado 12 de abril Almería acogió la primera edición del Campeonato de Golf de Empresas, una cita que reunió deporte al aire libre y compañerismo. El evento, organizado por Decoflor y el Hotel Cabo Gata Beach, tuvo lugar en el Campo Alborán Golf del Toyo y reunió a 10 equipos patrocinados por empresas locales, sumando un total de 40 jugadores. Cada equipo, formado por 4 personas, compitió bajo 2 modalidades, Copa Canadá y fútbol. Entre las empresas participantes se encontraron nombres como BMW Automotor Costa, Decoflor, La Bellota, La Capilla, Hotel Cabo Gata Beach, Dental Pulido y muchos más. Más allá de la competición, el torneo ofreció una experiencia completa con alojamiento de una noche en el Hotel Cabo Gata Beach, cóctel de bienvenida y una cena de gala con actuaciones musicales en directo. Durante la entrega de premios se sortearon regalos exclusivos de los patrocinadores, incluyendo viajes, material de golf de alta gama y experiencias gastronómicas. El equipo BMW Automotor Costa se proclamó campeón, seguido por Decoflor, que se alzó con el segundo puesto. El evento concluyó con una noche inolvidable, poniendo el broche de oro a la primera, pero no última edición del torneo de golf de Empresa de Almería. Y cerramos el repaso de la actualidad deportiva con Víctor Fernández, que defiende su campeonato mundial de windsurf en Chile, consiguiendo en su primera prueba un meritorio 5º puesto. Después de una intensa preparación de pretemporada entre Cabo Verde y Almerimar, Fernández viajó a Chile, donde dejó muestras de su gran nivel en las olas de la playa de Matanzas, alcanzando las semifinales del campeonato. Aunque se quedó a un paso de la final, el windsurfista se mostró muy satisfecho con su actuación. He conseguido la puntuación más alta en varias mangas, he surfeado muy bien y la verdad, esta es una de mis pruebas favoritas, señaló Fernández, quien guarda una estrecha relación con este lugar. Vengo compitiendo en Chile desde 2003 y conozco muy bien la playa de Matanzas, donde hemos disputado esta edición. El circuito mundial continúa con próximas paradas en Gran Canaria, julio, Tenerife, Alemania, y culminará con la gran final en Hawái a finales de año. Y después de hacer el repaso de las 6 noticias más importantes de la semana, vamos a retomar una sección que hacía unas semanas que no teníamos, y es que vamos a analizar desde el punto de vista de la psicología deportiva varias jugadas de distintos deportes. Y para ello tenemos con nosotros a Guillermo, nuestro colaborador habitual, psicólogo deportivo. Muy buena, Guille. Muy buena, José, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar analizando el voleibol. Unicaja Costa Almería ya nos hemos quedado sin ello, han perdido en el playoff, pero creo que nos traes una jugada bastante interesante para analizar. Sí, así es, viendo también un poco el reportaje del partido anterior, tuvimos oportunidad de analizar ciertas jugadas, donde sería interesante también al analizar cómo desde la psicología deportiva podríamos intentar incidir en ese tipo de aspectos también. Imagino que también cambia cuando estás en un playoff, que ya la tensión sube, la toma de decisiones tiene que ser todavía más y mejor para que no se te escapen los partidos. Bueno, aquí influye también ese concepto del nivel de activación propio de los deportistas y también del cuerpo técnico del equipo en general, donde es cierto en el playoff la trascendencia que tiene, ¿no? El fallar un punto, el acierto, el error, el marcador, el tiempo. Nos encontramos en situaciones límite en las que los deportistas, ese nivel de activación donde intentamos que sea lo más óptimo posible, que ni se sobrecite ni que se inhiba en función de lo que esté sucediendo. Entonces, claro, nos encontramos con las situaciones, como se diría, de los momentos potenciales de estrés, en este caso de la competición. Bueno, que te lo digan a ti jugando el playoff, pero tenemos aquí la jugada. Quiero que nos expliques un poquito en esta primera jugada del último partido entre Unicaja Costa Almería y Leleman Conqueridor. ¿Qué podemos destacar de aquí?
Pues mira, a lo largo de esta jugada, José, podría ser interesante hablar del concepto de éxito controlado. ¿Qué significa esto? Que aunque la jugada del desenlace de cara a Unicaja sea de éxito, porque el punto a favor, si analizáramos, por ejemplo, la toma de decisiones en ese, por ejemplo, bloqueo frontal, sabiendo que el jugador rival está armando, por ejemplo, brazo diestro, habría que tener en cuenta también previamente los detalles que el cuerpo técnico de Unicaja, Pablo, en este caso, estuvieran contemplando. Pero es cierto que aunque la situación tenga un desenlace de éxito, de cara a ese análisis posterior del partido o en un descanso tiempo muerto, analizar también de cara a prevenir posibles dificultades futuras en futuras pantallas también. Vamos a... Bueno, es que al fin y al cabo siempre hablamos desde el desconocimiento porque no sabemos cómo afrontan los equipos esa jugada, pero sí se puede ver de que el éxito fue para Unicaja Costa Almería, pero la jugada quizá pudo haber salido de otra manera. Efectivamente, José, porque también por eso hablamos mucho del éxito y el fracaso controlado, no solo en el postpartido, sino que también puede ser muy interesante el cómo gestionarlo dentro de un partido, porque dentro de un partido hay una cosa que son los mini partidos. Y en función de lo que sucede, incluso cuando veamos el análisis final de Unicaja, ¿no?, de cómo va remontando en ese marcador, llega ese quinto set, etcétera, este tipo de análisis de jugadas sería interesante que los propios jugadores analizaran y fueran conscientes de decir, bueno, sí, ha tenido éxito el error del equipo rival, pero nosotros debemos de intentar prepararnos y tomar una mejor decisión, por ejemplo, en esa pantalla central a la hora de cerrar ese remate franco también. Al fin y al cabo, lo bueno es que se trata de controlar todo, también hay que tener en cuenta que muchas veces los otros también fallan, también hay que ponerle trabajo para analizar al equipo rival, que quizás teniendo la situación más controlada son los que cometen ese fallo. Si te parece, vamos a pasar a la siguiente jugada, porque hayamos comentado un tema de una falta de comunicación, que quiero que nos expliques un poquito más, porque la comunicación en el deporte y en deportes tan frenéticos como este, fútbol sala y demás, es fundamental para que todo salga bien. Efectivamente, José. De hecho, mira, aquí nos encontramos con un punto crucial, ¿no? Empate a marcador en igualdad de set. Y ahí, por ejemplo, podemos ver la gran vulnerabilidad del error, incluso si nos fijamos en el cuerpo técnico, en cuanto veamos que entra en pantalla, fijamos en nuestro entrenador del equipo rival, en cuanto a esa recepción, ahora veremos que se marcha fuera, la propia vulnerabilidad del error ya va a condicionar un poco la sucesión de puntos posteriores. Lo segundo es que evidentemente la comunicación sobre quién debería, por ejemplo, de hacer esa recepción, es lo que hace que el éxito de la jugada, en este caso, sea favorable a Unicaja por esa... Bueno, puede ser que haya un déficit de comunicación, puede ser verbal o no, o puede ser que hubiera comunicación, pero luego la toma de decisión del jugador que va a hacer la recepción individual pues fuera otra, ¿no? Habría que ver un poco todos esos detalles, pero claro que es clave que la comunicación consensuada también previamente entre ellos, que sea de una manera con armonía, ¿no? Porque en este caso, si por ejemplo nuestro jugador que viene de cara a recibir nuestro número 5, podría quizás hacer una recepción mucho más favorable que, por ejemplo, en este caso nuestro número 13, que intenta salvar la posteriori. Pero sería interesante ver esa vulnerabilidad del error en la comunicación no verbal, el resto de compañeros de cuerpo técnico, en cuanto esa jugada sale despedida hacia afuera, si observamos también el rostro, la posición corporal y esa vulnerabilidad del error, puede ser determinante no solo en el resultado final, sino en las acciones posteriores de los equipos. Justo eso quería preguntarte, ¿cómo afecta a los jugadores después de un punto como este, en el que hay un error de comunicación, un punto importante, porque el resto de puntos son también igual de importantes, pero tú vienes quizá con el run de haber cometido un error? ¿Cómo se gestiona ese momento? Ahí, por ejemplo, es cierto que individualmente con los deportistas, José, podríamos trabajar o determinadas estrategias de autoaplicación, es decir, cuando nuestra concentración se va, no, que vuelva, ¿vale? En la que quizás cada deportista podría tener sus técnicas específicas individualizadas, donde siempre es muy importante que previamente lo hayan entrenado, para que luego en la competición fluya, pero es trascendental porque estamos hablando que quizás si no es la fase más determinante del partido podría ser empate a 2 sets, empate a 14 puntos y ese devenir de las acciones posteriores es lo que puede marcar que el nivel de activación no solo individual sino colectivo del grupo se desmorone, por ejemplo, y que se precipiten en la toma de decisión a la hora de gestionar el tramo final del partido. Bueno, pues si te parece vamos a cambiar de deporte porque también tenemos un poquito de balonmano, vamos a hablar de Cantera Sur, que perdieron esa opción de poder jugar el playoff y ahora pues se encuentran tratando de maquillar un poquito la temporada, de quedar lo más arriba posible y vamos a volver a hablar de la toma de decisiones, que nos comentas un poco de esta primera jugada. Bueno, por ejemplo, en esta jugada en la que aquí tendríamos un gran acierto, por ejemplo, en defensa, en este caso de Cantera Sur. Es cierto, aquí entra en juego, José, el concepto de proactividad. Es decir, podríamos ser reactivos si tú, por ejemplo, cuando vienes a encararme o vienes a finalizar hacia mí, yo espero a que tú vengas, o yo tomo la iniciativa y a la que veo que tú vas a armar el brazo y vienes en carrera, soy proactivo, me acerco como para intentar frenar esa finalización y dificultarla. Estaría en una gran posición defendida el ser proactivo, en ir hacia ese número 17, si no me equivoco, como arma brazo diestro, tapa
brazo diestro para obligarle a que el tiro fuera cruzado. Eso también le da cierta información al portero también. Este caso de la proactividad, cuando la defensa es proactiva, viaja en trayectoria y va a frenar ese lanzamiento, en este caso rival, le está dando mucha ventaja y propicia que el posible error de precisión del rival sea mucho más alto. Claro, también beneficia al portero, pero imagino que para los atacantes ya saben que la siguiente jugada tienen que tomar ellos la decisión antes porque la defensa está siendo proactiva. ¿Cómo afecta también mentalmente en este caso, los que están atacando sabiendo que la defensa no va a esperar a sus movimientos? Aquí entraría también en juego también la variabilidad y la versatilidad de los jugadores, en este caso en la zona ofensiva. Es decir, si yo veo que tú vas a ser proactivo, que me estás saltando continuamente, yo tendré que buscar otros recursos en el juego, sea o a través de mi propio talento o liberando otra línea de pase, o quizás esperar a que tú quizás te precipites la toma de decisión y buscar ese espacio o ese hueco que pueda generarse. Ahí entraría en juego la nueva toma de decisión de los deportistas, incluso en el alto rendimiento, buscando esa variabilidad en el juego y esa versatilidad que en función de lo que suceda, como sos capaces de reajustar continuamente. Lo que está muy claro que desde fuera se ve siempre todo muy fácil y los que no tenemos tanto conocimiento, claro, pensamos, no, el central salta y falla, pero pasan tantas cosas por la cabeza, tanto del defensa proactivo como del defensa que no, o el atacante, que al fin y al cabo pues son milésimas de segundo y pequeñas decisiones las que te determinan el éxito o el fracaso para ambos lados. Efectivamente, José, por eso también todo es mucho más complejo de lo que parece, o a veces cuando desde fuera, desde las aficiones, podemos también tener esa posible opinática, ¿no? Aquí si nos paramos a pensar, todos los jugadores tienen que estar atentos a numerosas demandas atencionales. ¿Qué significa esto? No solo a la posición del cuerpo en cuanto recibo la bola, la posición de mi rival, la distancia que tengo, mis compañeros, la información o la comunicación que me esté llegando de cada uno, incluso desde el banquillo del cuerpo técnico, la jugada preestablecida que tuviera el equipo. O sea, estamos hablando de muchísima información a la que tenemos que atender y hacer ese proceso de toma de decisión que tiene esos tres eslabones: valorar, seleccionar y ejecutar. Y aquí en este caso, como bien dices, tenemos que tomar decisiones continuamente en esas décimas de segundo. Evidentemente esto se trata de ganar tiempo y calidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a medida que podemos propiciar que nuestros deportistas progresivamente su toma de decisión sea de la manera más fina posible, su probabilidad no solo de rendimiento, sino de tener mayores aciertos de precisión o de toma de decisión, serán increciendo también. Bueno, pues vamos a cambiar ya de jugada porque dio este partido bastante que analizar y quiero ya pues que lo sigamos, porque ya que estamos en el fango, como se suele decir, vamos a analizar un par de jugaditas más para que nos cuentes y sobre todo para tomar nota todos los que estamos desde fuera. Bueno, aquí por ejemplo, en esta jugada podríamos ver cómo se hace ese marcaje más individualizado, ¿no? Y aquí uno de los objetivos de nuestro equipo de Cantera Sur, ganando de 3 con el tiempo que falta, sería un poco tener no solo esa paciencia, sino esa circulación de balón para intentar no precipitarse en la toma de decisión. ¿Qué sucede? Que en función también de lo que haya decidido el cuerpo técnico, podemos ver cómo la jugada se precipita, nos vamos quedando un poquito más sin línea de pase y se propicia incluso un error no tan forzado en beneficio del equipo rival. En este caso, la lectura del juego les tendría que llevar a decir, bueno, vamos a propiciar otra serie de espacios, otra serie de ventajas dentro del juego posicional, sabiendo que el otro equipo está tomando una serie de riesgos, pero están propiciando un error de precisión nuestro. Y aquí pueden influir numerosos factores. O errores también, no solo colectivos sino individuales, en la propia, no sé, en el propio proceso de la toma de decisión a la hora de acercarse, en este caso el número 97 conforme va atacando esa zona ofensiva, pero aquí por ejemplo, incluso en esa posición corporal de nuestro extremo, estando por ejemplo un poco más activo o esperando también una posible recepción de nuestro jugador del lateral, podría haber propiciado que ese error de precisión en la recepción no se escapara del todo, aunque también es cierto que el pase podría haber sido mejor. Pero en general, lo que sería el propiciar ese acelero de la jugada, quizá podría haber desencadenado también otro tipo de proceso en el sentido de no ir tan precipitado a la hora de finalizar. Estas son las tomas de decisiones colectivas y bueno, partido ganando por 3 goles, nos están haciendo una defensa más individualizada en el marcaje, ellos asumen riesgos, interesa que sean ellos los que sigan asumiendo riesgos. Y estas son las lecturas de partido, que a veces a nuestros cuerpos técnicos les puede desesperar un poquito, pero que es cuestión de luego convertirlo en este caso en un fracaso controlado, es decir, la jugada desenlaza en un error, pero convertirlo en una experiencia controlada significaría, vale, ¿qué podríamos hacer y cómo? Y ahí es cuando los jugadores, por ejemplo, cuando hacen ese sistema de análisis más constructivo y objetivo, les permite estar más preparados, por ejemplo, si más tarde, o en este caso si hubiera segunda parte, si no me equivoco, si hay segunda parte, que estuvieran más preparados para afrontar esas nuevas situaciones con un marcaje parecido. ¿Y en qué cambia a la hora de, bueno, de toda esa toma de decisiones cuando el equipo rival
asume una nueva estrategia defensiva, pasa a defender al hombre, que cambia cuando tú tienes la pelota en el sentido de verte en una situación nueva. ¿Qué sería lo más propicio a hacer? Cuando ves que, por ejemplo, a lo mejor ibas todo el partido buscando una misma jugada y te la cambian asumiendo riesgos. Aquí, por ejemplo, pueden ocurrir dos situaciones, y es que luego incluso el termómetro de nivel de activación individual de cada jugador pues es que se inhiba un poco, es decir, cuando vemos una situación tan ventajosa, lo que parece que puede ser tan fácil, asumiblemente para atacar, se convierte en una situación de riesgo, porque luego se dispara nuestro termómetro, aparece el concepto de la inquietud, de la duda, la incertidumbre, porque como veo tanta ventaja, y eso hace que quizás me nule la toma de decisión. A veces las defensas intentan propiciar situaciones así, ¿no? Es decir, bueno, tenéis una ventaja posicional, pero a veces, como no estamos tan adaptados a trabajar esas situaciones, o vemos tanta ventaja aparentemente, eso realmente, la ideal sería trabajar previamente ese tipo de situaciones especiales, pero claro que puede generar ciertas dudas en la lectura del juego en los jugadores también. Bueno, ya para ir terminando, Guille, creo que comentamos esta última jugada, vamos a hablar un poquito de la pasividad defensiva, seguimos enfrascados en la defensa, quiero que nos comentes un poco qué pasa en esa jugada que acaba con gol del conjunto madrileño. Bueno, aquí por ejemplo, José, en esta jugada, si la viéramos desde el inicio, Cantera Sur defiende muy bien esa inferioridad, haciendo que el balón viaje, por ejemplo, hacia el extremo, pero sí que es cierto que cuando vemos que aparentemente se le escapa la bola a nuestro jugador rival, bueno, habría que medir muy bien en ese contexto, incluso desde otro ángulo y tal, si estamos pisando línea o no, qué situación podría propiciar, por ejemplo, un 7 metros, pero bueno, aquí puede entrar en juego un pequeño concepto que a veces nos sucede a los deportistas, que es decir, esa pequeña falsa confianza, es decir, bueno, va a cometer un error de precisión, se le va a escapar la bola, me confío un pelín en que eso va a suceder así, pero si el rival rectifica a tiempo es como, ostras, ese momento, esa pequeña pausa desde que se escapa hasta que llega, quizás dejo de encimarle o de dificultarle un posible futuro lanzamiento, y a lo que le genera el tiempo y el espacio, el medio segundo, para que pueda hacer una finalización clara en este caso. Volvemos a lo mismo, Guille, los medios segundos en estos deportes son vitales, y gestionarlo, que el rival lo gestione bien y tú gestionarlo de una manera un pelín inferior, hace que el éxito sea para ellos y tú te acabas con un gran fracaso en una mini decisión que principalmente la jugada empieza bien, como tú comentas, ves que se le escapa la pelota, pero cuando te quieres dar cuenta ya no hay tiempo y la pelota está dentro y la está recogiendo de la portería. Así es, José. Bueno, de hecho la clave está en los detalles. Por ejemplo, viendo estos partidos y en el alto rendimiento, en balonmano, en voleibol, etcétera, y en numerosos deportes, el medio segundo es lo que marca la diferencia entre llegar a tiempo o no llegar, entre tener una posición favorable, finalizar o no, entre hacer falta o no hacerla, entre conseguir hacer un gol que decante mal partido hacia una manera o tener una pérdida, un error no forzado y propiciar una situación en contra que pueda tener un devenir diferente en el partido. Y esto es un poco lo que tenemos que quedarnos, ¿no? La clave está en esos detalles y en el concepto de tiempo y calidad también. Bueno, Guille, pues quería darte las gracias por deleitarnos una semana más con todos estos conocimientos, ver un poquito más la cara del deporte que no todos conocemos y, bueno, pues decirte que obviamente que esperamos contar contigo cuando puedas y que estaremos encantados de recibirte una semana más. Bueno, José, sabes que el agradecimiento es mutuo, me encanta tener la oportunidad de estar aquí con vosotros, con vuestro equipo, con Amalia, con todos los que hacéis posible todo esto y también felicitaros por el gran esfuerzo y la gran faena que hacéis también. Bueno, y después de analizar todas estas jugadas vamos a dar paso a la publicidad, pero estaremos de vuelta en pocos minutos para seguir con el programa. Siente Almería en Semana Santa. La Diputación te invita a descubrir nuestra provincia en su semana de pasión. Cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias te sorprenderán en cada rincón. 103 pueblos y miles de experiencias para sentir como nunca la Semana Santa de una tierra única. Costa de Almería y Diputación, tu provincia. ¿Te imaginas un lugar en el que estuviera presente todo el sector agrícola y pudieras hacer negocios in situ con más de 660 empresas y 57.000 profesionales agrícolas? Pues tu sueño se ha vuelto a hacer realidad. Vuelve InfoAgro Exhibition del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. InfoAgro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola. Farmacia Santo Domingo, tu farmacia de toda la vida, abierta de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 9 de la noche en horario continuado. Farmacia Santo Domingo en Avenida Oasis número 130, teléfono 950 48 05 61. Farmacia Santo Domingo, te escucha por tu salud. Farmacia Santo Domingo, tu farmacia de toda la vida.
Flotar en el espacio tiene que molar mucho. Y más con estas vistas. Por algo somos la huerta de Europa. Pero en el Ejido somos mucho más que eso. Y es que tenemos sol, mucho sol. Y tesoros como este otro o el favorito de José. También paisajes que descubrir. Disfrutar de nuevas aventuras y aventurarte a compartirlas. Aquí no se trata de mirar, sino de sentir, de vivir. Ven a El Ejido y vívelo. Campo Ejido es más que una cooperativa. Ahora incorpora 2 nuevas estaciones de servicio, abiertas 24 horas, en carretera de Pampánico, con todos los servicios. Una tienda en la que podemos comprar desde unos snacks que hagan más llevadero nuestro trayecto hasta pan recién horneado. Además disponemos de 4 boxes de lavado y 1 automático, con la última tecnología. Campo Ejido suma ya 9 estaciones de servicio en la provincia para darte el mejor precio y el mejor servicio. Y ya con gas GLP. Campo Ejido, más que una cooperativa. El auténtico sabor de la cocina tradicional con productos de nuestra tierra. El más cuidado sabor de la cocina hogareña, sin conservantes ni aditivos, 100% natural. Así es Cocinatur, una amplia gama de platos, combinando el sabor único de la cocina mediterránea con la frescura de las hortalizas de Almería y la calidad de las carnes de Exclusivas Fernández. Podrás encontrarnos en supermercados y carnicerías seleccionadas, en Polígono Industrial La Redonda, calle 11, nave 70, número 1, Santa María del Águila, y en el teléfono 950 58 2016. En Cocinatur nos mueve la pasión por hacer las cosas bien hechas. En construcción, innovación y tecnificación de invernaderos, solo hay una empresa a la vanguardia: Agroinver. Son muchos años, muchas hectáreas construidas y, lo más importante, muchos clientes satisfechos. En esta nueva campaña solo queremos apostar, como siempre, por nuestra gente, por nuestra agricultura y nuestro futuro. Agroinver. Nos encontramos en calle Versalles número 5, Polígono Industrial La Redonda. Teléfono 950 48 42 57 o en www.agroinver.com. No se pierdan cada jueves nuestro programa de agricultura, InfoAgro 24. Prepárate para conocer el lado más fascinante y dinámico del mundo agrícola. El nuevo programa de televisión que conecta el campo con tu pantalla. Cada jueves te llevaremos las últimas novedades, innovaciones tecnológicas, consejos prácticos y entrevistas exclusivas con los protagonistas que están transformando la agricultura. Desde hace 5 años tu primavera nunca volvió a ser la misma. Y después de este paso por la publicidad nos mantenemos en el parqué, y es que tenemos que hablar de Inagrup El Ejido Futsal, que sigue jugándose ese acceso al playoff, que ojalá nos dé ese ansiado ascenso a Primera División, que hace unos años se nos resistió. Venimos de una jornada ante el Betis, que se ha saldado con derrota, por desgracia, ante un rival pues, de la parte alta de la clasificación. Pero para hablar sobre ese partido, sobre los siguientes y un poco las sensaciones actuales del equipo, tenemos con nosotros a Cola, jugador de Inagrup El Ejido Futsal. Muy buenas, Cola. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco qué pasó en ese partido ante el Betis, que se saldó por desgracia con derrota para el conjunto celeste. Bueno, fue un partido complicado, la verdad, porque a los primeros 5 minutos de partido nos fuimos perdiendo
3-0 en el marcador y a raíz de ahí el partido ya era contracorriente. Nosotros nos fuimos al descanso perdiendo 4-0 y haciendo portero jugador casi toda la primera parte, pero en la segunda parte seguimos con portero jugador y conseguimos maquillar un poco el resultado con 2 goles y al final pues eso fue un partido igualado. Bueno, ¿cómo son las sensaciones de estas semanas en el equipo? Porque se enganchó una muy buena racha de victorias, luego se cortó con la Nucía, se volvió a ganar aquí en casa. ¿Cómo ves al equipo estas últimas semanas? El equipo yo creo que está bien, con un nivel de confianza muy alto, ya que hemos mejorado esa racha que tuvimos después de Navidad, que nos tiramos 7 partidos sin ganar. Y ahora pues las opciones están ahí de meternos en playoff. Tenemos 2 partidos importantes en casa y el equipo está confiado y sabe que se puede lograr el playoff. Imagino que un poco son esas las expectativas que hay dentro del vestuario, de saber que estáis realmente muy metidos en esa lucha. Creo que solo hay un puntito de diferencia y que está en vuestra mano. También un poco de tranquilidad saber que si vosotros lo hacéis bien, seguramente se pueda dar ese buen resultado. Sí, matemáticamente, si ganamos estos 4 partidos que quedan, somos equipo de playoff, porque Levante y Oparrulo, que van por encima nuestra, se enfrentan entre ellos en la última jornada. Pero creemos que sacando 3 de esos 4 también al 90%, según los resultados que se vayan dando, seremos equipo de playoff. Y en el vestuario, nosotros lógicamente, ahora al final, viendo ya que tiene el playoff tan cerca, tenemos la mente puesta en ese playoff de ascenso y por qué no conseguir el ascenso a primera. Bueno, mirando un poco la estadística de máximos goleadores, eres el 5º de la categoría. ¿Te esperabas al principio de temporada este idilio con el gol o te has pillado un poco por sorpresa? No, como tú dices, me ha pillado por sorpresa. Yo empecé la temporada con un objetivo y la verdad que se han ido dando las jornadas, han ido pasando y parecía... Llegaba un partido y decía, joder, otro gol. Y al final te ves ahí con los mejores de la categoría y bueno, eso es lo que tú dices, te pilla de sorpresa, pero bien. ¿En qué crees que es la principal diferencia entre un buen jugador y un jugador top? Un jugador que ya tiene un escalón superior. ¿Qué crees que es lo que hace esa diferencia? Yo creo que la diferencia ahí está en el físico, en el trabajo físico, en el trabajo fuera de los entrenamientos, la alimentación, cómo te cuidas al llegar a casa, el descanso, todo eso es lo que tiene un jugador top. Y aparte también pues, la manera de entender el juego y la manera de tener el balón en los pies, en la pista, tal, y ya está. Yo creo que tampoco hay mucha diferencia. Otra cosa que también es muy importante es ese factor mental, sobre todo vosotros ahora que enfrentáis 4 partidos muy complicados. ¿Cómo se maneja esa presión cuando el partido está caliente y sobre todo cuando jugáis tanto? ¿Cómo es para ti ese momento? Bueno, yo si te digo la verdad, ha llegado ya con el paso de los años, ha llegado ya un momento en el que yo juego como si fuese en el barrio. Yo no tengo esa presión. Si es verdad que desde arriba te trasladan o te ponen en la cabeza que tienes unos objetivos, pero a la hora de jugar, yo cuando era pequeño sí es verdad que tenía presión en algunos partidos, pero llega ya un momento en que esa presión, por lo menos para mí, no existe. También salen mejor las cosas, ¿no? Cuando no estás pensando en otras cosas y te dedicas únicamente a jugar, que es al final lo que mejor se te da. Sí, correcto. Bueno, también quería preguntarte de dónde viene tu sobrenombre, porque en la camiseta, por ejemplo, aparece el nombre de Cola. ¿De dónde viene ese mote? Pues ese mote viene de familia por parte de mi padre, viene de abuelo muy lejano y nada, ni mi propio padre sabe en realidad de dónde exactamente viene ese mote. Nada más que de generación en generación se ha ido pasando de uno a otro hasta que ya se ha quedado oficialmente. Sí. Quería preguntarte también por tu número, por el 14, porque si no me equivoco creo que también lo llevas tatuado. ¿Qué significa para ti el 14? El 14 para mí es un número muy importante porque fue un año siendo benjamín o infantil, no recuerdo bien, donde yo siempre llevaba el 10
en los equipos y llegué a un equipo de Almería, el día estaba ocupado y decidí escoger el 14 y nada, a raíz de ahí las cosas me fueron yendo bien ese año y ya decidí llevar el 14, no dejarlo. Cuando estuviste en la sub-19 y la sub-21 española, creo que ibas con el 3, ¿no estaba el 14 disponible o qué pasó ahí? Sí, sí. ¿No hubo consenso con el 14? No estaba el 14. Bueno, si tuvieras que darle un consejo a un niño chico, a un joven que esté iniciándose en el fútbol sala, ¿qué consejo le darías para que intente llegar lo más alto posible en el deporte? Bueno, lo primero, no dejar los estudios. Yo a día de hoy sigo estudiando para cuando acabe mi carrera. Y lo primero es eso, no dejar los estudios y cuidarse. Llega un momento en el fútbol sala y en el fútbol, en todos los deportes, en el que tienes que cambiar la alimentación completamente, ya no como cuando fuese un niño. Y es una cosa muy importante que le quiero trasladar a los jóvenes. ¿Se te hace complicado a ti todo el tema de la alimentación o por el contrario lo llevas bien? Sí, a mí se me hacía complicado al principio porque yo era un niño siempre que me gustaba comer bollería, dulces, de todo. Y llegó un momento en que ya te ves que tienes nivel para llegar a algo y empiezas a jugar a un nivel casi profesional y tienes que dejar de hacer esas cosas porque al final no te da para estar en la pista. Ya eso solo en vacaciones y en poca medida, imagino, sí, ¿no? poca cosa. Bueno, voy a entrar un poco en un compromiso porque quiero que nos cuentes un reto, una promesa que hagas aquí en caso de que se consiga el ascenso. Primero llegar a ese playoff, obviamente, y en caso de conseguirlo, que ya nos quedamos muy cerquita por desgracia hace un par de años, algo que harías. No sé, me tatuaría el ascenso a primera, cualquier cosa, pero no sé, yo primero no quiero hablar de ascenso, quiero centrarnos en conseguir el playoff, meternos ahí, que es el objetivo y el ascenso realmente no es el objetivo. Vale, pues para terminar quiero que nos comentes un poco el próximo partido ante Entre Ríos Zaragoza, dos equipos de la parte alta. Si le ganáis al Entre Ríos ya un poco dinamitáis sus opciones de jugar ese playoff. ¿Qué esperas de ese partido que por suerte se juega en casa? Pues espero un partido difícil porque es un equipo que hace una defensa totalmente diferente a la que hacen casi todos los equipos de la categoría. Allí el partido creo que quedó 0-0, o sea que fue un partido aburrido para el aficionado. Y espero un partido difícil, donde tenemos que estar serios en defensa sobre todo, porque ellos en ataque son un equipo que dan guerra. Y en defensa igual, ya lo digo, es una defensa diferente y es difícil de atacar. Así que tenemos que estar serios en defensa y comprometidos en ataque. Pues desearte mucha suerte, esperamos poder contar la semana que viene una victoria de INA Group, si es con gol tuyo mejor todavía, o que sea el que tenga que marcar. Ya victoria. Cuando vino aquí Isma Medina le comentamos ese gol de espaldiña que metió, así que desearte mucha suerte y bueno, esperemos poder hablar no ya de un ascenso, sino primero de la victoria ante el Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir ahora hablando de los resultados y la clasificación de los principales equipos, pero eso va a ser dentro de unos segundos. Y después de hablar con Cola, jugador de INA Group elegido a futsal, nos mantenemos en el parqué para hablar de Cantera Sur, que este fin de semana, Sergio, han tenido un resultado que no nos gustaría tener que dar. Sí, así es, otra vez que se escapa los 2 puntos, otra nueva derrota, esta vez aquí en casa, en el pabellón de las Norias. Un partido que estuvo competido de tú a tú durante todo el encuentro, hasta los últimos 5 o 10 últimos minutos. Otra vez una polémica arbitral que lastra un poquito el resultado del partido. Porque... Una más, Sergio, que venimos toda la temporada hablando del tema de los árbitros en las diferentes categorías, no solo con Cantera. Sí, así es. Hace no mucho, 2 o 3 semanas, ante Balonmano Sanse, ya tuvimos una polémica de esto en el que el equipo se volvió a quedar con 2 jugadores menos, con 4 en pista, y esta semana otra vez más, otra de esas polémicas que deja al equipo con 4 jugando en pista durante los últimos 5 minutos, que propicia ese distanciamiento en el marcador que se generó. Y bueno, un partido en el que una vez más se ve que Cantera Sur está más pendiente de la siguiente temporada que de esta, porque ya está todo más que finiquitado, las posibilidades de playoff ya están totalmente fuera del alcance, por lo tanto el equipo sigue rodando y trabajando de cara a la siguiente temporada. Y nada, un Carlos Peral que volvió a ser expulsado, José Ángel, jugador desde el banquillo, que también fue expulsado por sus comentarios, su actitud delante de los árbitros.
Y nada, un partido marcado por esa polémica que, bueno, vuelve a bajar a Cantera Sur al 8º puesto de la clasificación. Y pues una vez más un poco una situación que no corresponde con donde debería estar Cantera Sur. Venimos hablando de la última semana de esa posible lucha por el playoff y ahora nos encontramos con un Cantera Sur 8º, con sobre todo temas de expulsiones y demás, que yo creo que reflejan un poco esa frustración de no haber conseguido quizás los objetivos marcados, tanto por el entrenador como por la plantilla, pero realmente lo único que hace es perjudicar al equipo. ¿Qué podemos esperar de Cantera Sur en lo que queda de temporada? Porque estamos viendo que las sensaciones son las mejores y también la cabeza no está enfocada en lo que debería estar. ¿Qué podemos esperar del conjunto? Al final, esa situación de no llegar al objetivo que quiere, seguir trabajando con bajas, que ya lo hemos ido comentando a lo largo de la semana, donde piezas clave del equipo no están participando en estos partidos, quizás hace que los resultados se vean un poquito alterados, que la actitud del equipo sea un poquito más incendiaria de lo habitual, que el equipo no esté cómodo, que juegue lastrado por el hecho de no estar donde deberían de estar, y sobre todo tener una mirada hacia la siguiente temporada, que es lo que quizás pueda hacer que los jugadores no estén centrados en el momento y en sacar los partidos como de verdad los sacarían si estuviesen metidos dentro de esa pelea por los puntos. Es un punto bastante negativo que el equipo yo creo que está acusando y que va a dejar una posición clasificatoria, por lo tanto un resultado final de temporada, para mi gusto, más alejado de lo que debería de tener. Y bueno, ¿qué podemos esperar de esta siguiente jornada que tenemos ahora? Porque si no me equivoco tenemos viaje a Madrid de nuevo. Sí, bueno, la tónica general a lo largo de la temporada, con la consistencia que hay de equipos de la Comunidad de Madrid. Otro viaje que no va a ser fácil, un partido bueno, que se presenta bastante complicado porque todos los rivales que hay en Madrid, salvo Villaverde, Maravillas, que están en la zona baja, que aún así te dan pelea durante los fines de semana, esperamos un partido en el que el equipo vuelva a tomar sensaciones, vuelva a tomar un resultado positivo, sobre todo que sume 2 puntos, que se pueda colocar un poquito más arriba, porque ahora mismo los perseguidores que tiene, los tienen muy cerquita, incluso puede bajar más posiciones si se descuidan y se relajan todavía más, no van a llegar a una zona peligrosa, pero sí a una zona en la que no deberían de acabar la liga. Bueno, a ver cómo se da ese partido, esperemos que podamos contar una victoria, pero nosotros vamos a pasar a hablar de los resultados de fútbol, de Unión Deportiva Almería y el Poliegido, pero eso va a ser dentro de unos segundos. Y vamos ahora con los resultados de fútbol, pasamos al césped con una victoria en primer lugar de la Unión Deportiva Almería contra el Cartagena. José, ¿se dio bien el partido este fin de semana? Sí, es que una victoria muy necesaria, como comentábamos la semana pasada, jugando contra el colista de la categoría como lo es el Cartagena, un equipo que se vio realmente por qué está tan abajo en la clasificación. Fueron 60-65 minutos bastante buenos de la Unión Deportiva Almería. Luis Suárez volvió a marcar gol, algo que no es nada nuevo en la temporada del conjunto indálico, y se vio, pues lo que te comento, esos 65 primeros minutos donde el equipo de Rubí fue capaz de generar ocasiones, de jugar bien, pero vuelve a pasar lo de siempre, la efectividad que no acompaña al equipo indálico, salvando a Luis Suárez, que obviamente sigue con la flechita por arriba, y un Batistao que sí que hizo un muy buen partido para marcar ese gol, hizo que la cosa se pusiera 2-0, pero la sensación era esa, de que era una jornada para ganar de muchos goles, para recobrar un poco confianza, sobre todo para animar al público, que de hecho se vio en el estadio que no fue la mejor entrada, creo que estuvo sobre los 8.000 largos de personas, una cifra bastante preocupante con respecto a este tramo de temporada, hablando de esos últimos partidos donde nos jugamos el playoff, dice un poco del estado de ánimo actual de la afición del equipo. Luego tuvimos ese penalti que cometió la Unión Deportiva Almería en los compases finales que el Cartagena materializó y que hizo que entrasen las dudas. El propio Rubí en rueda de prensa lo mencionaba, que obviamente pues el fútbol puede ser muy superior, puede jugar mejor que el rival, pero cuando te meten un gol, el Cartagena se viene arriba, ve que está solo un golito de empatar, de que todo, si sigue así, a lo mejor se encuentra con un empate aquí en Almería, algo con lo que no contaban, y el Almería terminó sufriendo. Un poco llamativo porque todo el partido ganando contra el colista, jugando en casa, pues tener que terminar el partido con 5 o 10 minutos de sufrimiento afea un poco lo que es el resultado, pero hay que quedarse con esa victoria que momentáneamente, repito, momentáneamente, porque ahora mismo se estará jugando ese partido entre el Huesca y el Málaga, un partido que nos va a definir si nosotros dormimos en playoff o si es el conjunto de Huesca el que lo hace. Esperemos que los malagueños nos echen un cable andaluz en ese partido, un partido además muy especial también en Málaga, con el lunes santo, con el cautivo, así que de ese partido va a depender que nos quedemos o no en playoff. Siempre se suele quedar con la última sensación del partido, pero hay que ver una visión general y quedarse con la positividad de que se sacaron los 3 puntos, de que se está de nuevo metido ahí en ese playoff y que hay que seguir trabajando para poder tener esa oportunidad de ascenso a Primera División.
importante también el siguiente partido ante el Castellón para seguir manteniendo esa posición y seguir peleando por ese objetivo. Totalmente, además Rubi comentaba eso, lo importante es que se ha ganado, que olvidemos un poco ese tramo final, los 3 puntos se quedan aquí en Almería y ahora viajamos a Castellón para jugar contra un equipo que viene en una mala racha, sí que es cierto que no viene acumulando muchas derrotas, pero es un equipo que no gana, está sufriendo muchos empates, muchas derrotas y al fin y al cabo está también en esa zona baja de la clasificación, mucho más aliviado que el Cartagena, que era colista, pero el Castellón también tiene una situación de necesidad bastante grande, ya se veía un poco que conforme la plantilla y la temporada que estaban haciendo iban a acabar el año sufriendo bastante y el Almería tiene la oportunidad de nuevo de ganar para mantenerse sobre todo en esos puestos de playoff. Esperemos que se dé la victoria, que se siga luchando por ese objetivo. El ascenso directo, Sergio, parece que ya nos hemos olvidado todos de ese ascenso directo. También mérito por el buen hacer de los dos equipos que están en cabeza de la clasificación. Pero el Almería pues lo que tiene que hacer ahora es ganar estos partidos. Un Castellón que no debería ser gran problema, pero obviamente pues jugando fuera de casa contra un equipo muy necesitado, ya sabemos que no sería sorprendente esos resultados en los que el equipo pequeño se le aparece la Virgen, como se suele decir, aprovechando un poco la temática de Semana Santa y al final consigue esa victoria. Sin embargo, lo normal sería una victoria de Almería y esperemos contarlo en los próximos programas. Bueno, de un partido que fue sufrido al final pasamos a otro equipo que ahora mismo está en una situación de sufrimiento también con esa derrota sufrida este pasado fin de semana, como el Polideportivo Ejido. Cuéntanos un poco cómo se desenvolvió ese partido. Pues hablaba de sufrimiento, Sergio. Actualmente en el Club Celeste lo que hay es sufrimiento, o sea, no hay tramos de alegría. Una primera parte del conjunto de Carlos Jiménez bastante sólida, con un empate a 0 al descanso, en un resultado pues que ya de por sí era sorprendente. Defensa de 5 que también probó Carlos Jiménez, con Alex Chico jugando de nuevo de central. El delantero centro jugando de central ya nos puede decir un poco de lo que la intención que tenía el cuerpo técnico. Lo hizo muy bien el equipo en esa primera parte, donde el Motril, a pesar de ser un equipo puntero, teniendo también a Manu del Moral, un mítico jugador que ahora se ha pasado a los banquillos, con pasado a la selección española, que tuvimos el placer de ver aquí en Santo Domingo, no generó muchos problemas. Sí que es cierto que obviamente pues en ataque, cuando tu delantero centro está de central y juega con Alonso, que es un centrocampista de referencia, pues las ocasiones del Poli directamente ni aparecieron. Pero bueno, al descanso contar con un 0-0, un resultado bastante positivo. Lo malo fue que en esa segunda parte, pues ya ese primer gol del conjunto del Motril en un córner que el árbitro señaló como córner. Yo que estaba al lado de donde estaba saliendo la pelota, no estoy totalmente seguro de que saliera, pero bueno, una jugada mal defendida, acierto también del conjunto boteño para poner el 1-0, y en ese momento es que lo que venimos comentando, con la temporada ya muy complicada, con todos los problemas deportivos, te meten un gol ante un equipo como el Motril que está jugando playoff, el equipo se vino bastante abajo, de hecho, bueno, hubo varias tanganas, 2 tarjetas rojas para el Poli Ejido, roja directa a Hanza por agarrar del pelo a un jugador del Motril, Vipe que vio la doble amarilla al final del partido, lo que habla un poco de esa frustración. Con ese 2-0, con un jugador menos, pues ya te encajan en el tercero, y el conjunto de Motril pudo haber hecho más goles de no ser por la mala suerte o por el poco acierto de sus jugadores a final de partido. Un partido que también estuvo marcado por la tensión, mucho enfrentamiento de la grada, un desplazamiento masivo de la gente de Motril. Tuvo que personarse incluso la Policía Nacional para poner un poco de orden, porque la verdad que la tensión vivida en Santo Domingo nos dejó imágenes, pues 2 rojas no se suelen ver, 3 tanganas en un partido no se suelen ver, el propio Godino teniendo palabras con gente de Motril, porque la verdad que el comportamiento no fue el esperado. Una vez más, Sergio, siempre lo decimos, habiendo una grada para separar entre visitantes y locales, si no se hace, pues puede pasar que en desplazamientos masivos tengamos este tipo de rifirrafes, pero en lo deportivo el Poli se queda muy tocado, no va a jugar este fin de semana, habrá que encomendarse a San Marcos para jugar en Porcuna, que va a ser el último partido, ya sí que sí, el decisivo, para saber si hay una mínima posibilidad. Ya no hablamos de conseguir la salvación, sino una mínima posibilidad de conseguirlo si ganas en Porcuna. Bueno, y esperemos que vaya difuminándose toda esa inestabilidad que rodea al Polideportivo Ejido, que vaya asegurando un poquito todo lo que necesita para asegurar esa categoría y poder mantener la permanencia en esta división. Y con esto acabamos con todo el fútbol. Acaba una semana más, otro partido más de Grada 24 by Sport Tour. Os esperamos la semana que viene.